versículos 14 al 17. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Jesús viene a esta iglesia, hermanos, si somos curiosos y lo estudiamos en casa, ya hemos estudiado las 7. Hoy solamente vamos a ver la primera parte. La próxima semana terminamos de estudiar esta carta. Y hermanos, si las estudiamos todas, vamos a encontrar que casi todas tienen palabras de aliento, de alabanza, tienen algo que decir. Aquí no encontramos nada bueno que el Señor pueda decir a esta iglesia. Nada. Considera sus obras, mientras Él considera sus obras, su camino, no tiene nada bueno que decir de ellos. Él viene trayendo y mostrando sus problemas, los problemas de la iglesia, poniéndoselos enfrente. Ese es su problema. Los problemas de la Odisea. ¿Cuáles eran? En primer lugar, según el versículo 14, escribe al ángel de Dios en la Odisea: he aquí Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. En primer lugar, vamos a ver que ellos tenían un problema de posesión. No posición, posesión, y no estoy hablando de posesión demoníaca, no, de posesión. Noten las palabras, hermanos, cuando vemos la carta completa, estos versículos 14 al 22, nos vamos a dar cuenta que esta iglesia tiene el problema de muchas iglesias actuales. Lo curioso, no me pregunte por qué, si leemos, hay una traducción de la Escritura, yo creo la 1970, pero me llama la atención que la versión anterior, donde dice el ángel de la iglesia en la Odisea, dice la iglesia de la Odisea. Hay una gran diferencia entre de y en. Las otras cartas dice: escriba el ángel de la iglesia en locación. Pero aquí dice de. Lo cual nos muestra, hermanos, que esta iglesia tenía un problema pensando que la iglesia era de su propiedad, que ellos podían hacer lo que se les daba la gana adentro de la iglesia, predicar como quisieran, vivir como quisieran. Después de todo, hermanos, eran ricos. Esa era la mentalidad de ellos. Después de todo, tenemos éxito, tenemos influencia para con los de afuera, porque somos una iglesia rica, la gente nos reconoce. No es como la iglesia Roca de Salvación, que mandaron a imprimir su lona barata y chiquitita. Nosotros aquí tenemos gran iglesia bíblica cristiana de los santos de los últimos días, bla, 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 bla. Aquí en la Odisea la tenemos en neón y la tenemos con letras de platino. Y miren el edificio, miren nuestras instalaciones. Hay iglesias en Estados Unidos, hermanos, que la antesala a la iglesia, aunque usted no lo crea, la antesala a la iglesia es una pequeña franquicia de Starbucks. ¿Ubican Starbucks? Starbucks es algo así como el Italian Coffee, pero Starbucks es una cadena internacional. Italian Coffee es a nivel técnico. Starbucks, ya saben cómo es, esas mesas de concierto con cafés sabotados y expresos, un lugar muy agradable para platicar. Hermanos, en la iglesia uno entra y a un lado tiene el Starbucks adentro. Sus panes, un café social, venga, mira, conozca nuestro edificio multifunción, con solo apretar un botón,
esto se convierte en salón de fiesta. Hasta baja la cola esa de la discoteca de colores, ¿no? Y el pastor casi sale vestido de otra vuelta. Bueno, hermanos, esta iglesia pensaba que por tener tantos recursos, era una iglesia que podía hacer lo que quisiera. Después de todo, es nuestra iglesia. Y hermanos, qué error tan grande cuando la iglesia comienza a pensar, cuando los pastores, cuando los ancianos de las iglesias, cuando los diáconos de las iglesias comienzan a pensar que ellos son propietarios de la iglesia. Cuando los recursos incluso empiezan a limitarse. Conozco iglesias, hermanos, que tienen las van, que tanto le pedimos al Señor aquí: Señor, bendícenos con una camioneta van para recoger gente. Hay gente que vive muy lejos, que les gustaría estar acá, no tienen cómo venir, hay niños, hay ancianos. No, una camioneta van. Conozco iglesias que tienen 2, que tienen 3. Pero hermanos, el diácono, el administrador, el anciano dice: oh no, es mucho dinero en gasolina, hermano. No. Como si fuera su dinero. Disponen como quieren. Predican como quieren. Porque después de todo, es nuestra iglesia. Un problema de posesión. Hermanos, una y otra vez, les he dicho que esta iglesia no es mía. Esta iglesia no es suya. Esta iglesia es del Señor. El Señor Jesús es la cabeza. ¿Y sabe por qué? Porque Él la compró con su sangre. Yo no la compré. Hermanos, me dio la confianza, me dio el honor de estar al frente de esta obra y de ayudarles a ustedes en su vida espiritual, de orientarles, de predicarles, de enseñarles. Pero esta no es mi iglesia. Aquí lo mando yo. Aquí manda el Señor y su palabra. Y el día que debemos de poner atención a lo que el Señor dice en su palabra, ese día vamos a estar en problemas. No somos una iglesia denominacional, porque no seguimos un libro de una denominación. Aquí enseñamos la palabra de Dios. Y nada más que la palabra de Dios. En su contexto, tal cual es, en su interpretación, como debe ser. Pero hermanos, si tuviéramos un libro eterno, si yo escribiera lo que considero y lo expresara a exponer aquí, a la altura de la palabra de Dios, hermanos, seríamos una especie de adventistas o de testigos de Jehová, con una revelación extra y eso posible. El Señor le compró a usted con su sangre. El Señor compró a la iglesia con su propia vida. Y Él es el dueño de esta iglesia. No es mía, no es suya, es su iglesia. No queremos en esta iglesia, hermanos, ningún Dios de precio. ¿Sabe de qué hablo? Vamos a mirar, por favor, 3 de Juan. Perdón, ahora sí me agarró la garganta, pero 3 de Juan, versículo 9, nos habla de un personaje que está presente en muchas iglesias. Dice: yo he escrito a la iglesia, pero Dios en cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Dice algo más. Versículo 10 al final dice: no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Hermanos, evidentemente aquí hay un hombre, aquí hay un tipo que cree que la iglesia es suya y que decide con quién se deben llevar ustedes. Y si ustedes no se llevan con el que él dice, usted será expulsado de la iglesia. Hermanos, nunca hemos expulsado de la iglesia a nadie. Bueno, tuvimos la tristeza de expulsar a un hermano.
por desgraciadamente, por haber agraviado hermanos aquí, y ni siquiera